y eso no implica que yo vaya a votar a favor cualquier otro proyecto, pero parte de un símbolo, una manifestación concreta, es presentar un propio proyecto como se ha hecho en ocasiones anteriores. No, esta vez es un proyecto muy sencillo. Permite un retiro del 10% de los fondos de pensiones que no van a ser, susceptibles de poder ser tomados como base imponible, ni tampoco como retención judicial, excepto aquellos casos, y esto es muy importante, aquellos casos que digan relación con pensiones de alimentos que deba la persona que está haciendo el retiro. Bueno, yo siempre he manifestado que es el Estado el garante final el que tiene que devolver el dinero. Los fondos de pensiones, se tuvo que echar mano a los fondos de pensiones producto de que el gobierno anterior llegó tarde y mal con las ayudas para los ciudadanos, por decirlo de alguna manera, damnificados por la pandemia de COVID-19. De hecho, hace unos días atrás se informó que el Estado había entregado aproximadamente 585 millones de dólares en bonos para aquellas personas que no se habían quedado sin fondos en sus AFP. Y lo presentaban, es curioso, la noticia estaba presentada como el Estado tiene que poner dinero para solventar los gastos de aquellas personas y la manutención de aquellas personas que se quedaron sin sus fondos de pensiones. Pero si precisamente eso es lo que siempre se tuvo que hacer. Lo que pasa es que el Estado lo está haciendo años después, con años de retraso. Si esos 585 millones en bonos se hubiesen entregado durante la pandemia, no hubiese, o más tal vez, no hubiese sido necesario tener que acceder a los fondos de pensiones a través de los retiros. Los retiros son una política a la cual la gente se vio forzada, producto que el Estado llegó muy tarde con las ayudas durante la pandemia de COVID-19. No, yo no lo veo así. No, el fondo de pensiones tiene bastante dinero todavía. Partió antes de los retiros con 220.000 millones de dólares, uno de los cúmulos de capitales más grandes de este país, confirmando que los trabajadores individualmente considerados no aportan mucho, pero cuando son uno tras otro, sumándose, conforman una potencia económica. Hoy día deben estar más o menos esos fondos en 180.000 millones de dólares. Sigue siendo una enorme cantidad de dinero. Ahí es donde tiene que entrar el Estado. Es lo que yo siempre he dicho. Ese dinero es de los trabajadores. La situación económica ha estado tan mal desde la pandemia que la gente, a falta de las ayudas del Estado y a falta de una mejora en la economía, tiene que echar mano a su propio dinero. Pero el garante final es el Estado, es él el que tiene que hacerse cargo de las necesidades de los trabajadores. Y por lo tanto, quien tenga que rellenar luego eso, no son los trabajadores teniendo que trabajar hasta los 120 años de vida, sino que es el Estado, ¿sí? Yo creo que esa pregunta, que es muy atingente por lo demás, habría que hacérsela a los muchos chilenos y chilenas que constantemente, a mí y a otros parlamentarios, nos piden, nos dicen cuándo va el nuevo retiro. De hecho, anoche un trabajador de un restaurante me decía, diputado, que sabe que yo soy diputado, me decía, diputado, ¿va a haber o no va a haber el retiro? Yo le decía, mire, yo presenté un proyecto, van a haber muchos más, se van a tramitar, aunque es difícil asegurarle. No, esas son las viejas políticas de asustar a la gente, propias de ciertos sectores de derecha. Es extraño que en este aspecto el gobierno se haya derechizado
a tal punto de tener una línea de conducta exactamente igual a la que tendría un ministro de Hacienda de un gobierno de derecha como el gobierno anterior. ¿Sí? No, ¿a quiénes o a qué? Apunta a que la gente tenga la posibilidad de sacar el 10% de sus cotizaciones previsionales por una nueva vez, y eso no sea susceptible de pagar impuestos ni ningún tipo de retención judicial, salvo las pensiones de alimentos que deba la persona que hace el retiro. Sí. Sí, no, eso es que eso es discutible. Se ha explicado también por parte no diré de expertos, pero sí de personas que tienen conocimientos suficientes respecto al tema, que la inflación tiene otros factores como, por ejemplo, la guerra en Ucrania, el aumento del precio del petróleo y no solamente los retiros. Entonces, en ese aspecto, yo quiero ser enfático respecto al planteamiento que tiene el ministro Marcel y que siempre ha tenido y que ha tenido este gobierno en relación a la lógica de asustar, de que viene el cuco, viene el cuco, viene el cuco. Si tenemos un retiro, va a venir este cuco y se va a echar a perder la economía. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que la gente tiene derecho a tener acceso a su propia plata.